Tiempo con Dios para meditar todo el día. Obediencia a la verdad. Y leemos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 22 y 23. Y dice la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros en entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Obediencia a la verdad. Y es que viendo si debemos obedecer los mandamientos, si debemos obedecer la ley, si el guardar la ley realmente es lo que nos hace salvos, esta es un poco la respuesta. No obedecemos la ley, obedecemos la verdad de la ley. Es decir, los mandamientos dados, estos principios para que nos muestran nuestro pecado, el solo hecho de obedecerlos implica que obedezcamos a quien los establece. No es obedecer la ley, es obedecer a quien estableció esa ley. Es un poco la diferencia y nos vamos a dar cuenta cuando entremos a los 10 mandamientos cómo entender esto que estoy diciendo, porque si creemos que los podemos guardar, si los podemos obedecer, entonces hay una diferencia grande entre hacerlo en nuestras fuerzas y hacerlo a través del Espíritu Santo, como dice, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Si decimos que los hijos de Dios son los únicos que se salvan, es muy cierto, porque obviamente para ser hijo de Dios tenemos que ser salvos. No nacemos siendo hijos de Dios, nacimos siendo creación de Dios. Necesitamos ser hijos de Dios, aceptándolo como Señor y Salvador, como he explicado en otros devocionales. Pero para poder decir que soy hijo de Dios y soy salvo, debo dejar en claro quién es un hijo de Dios. Y es que un hijo de Dios es una persona en quien el Padre ha puesto su naturaleza para redimirlos, salvarlo de la condenación del pecado y darle libertad del pecado para no hacer lo que quieran, sino para hacer la voluntad de Él. Los hijos de Dios somos personas que ya no vivimos para adorarnos a nosotros mismos, para adorar lo material, para adorar lo terrenal, para vivir a nuestra conveniencia, sino para agradar a Dios. El Señor dijo que buscáramos las cosas de arriba, no tanto las que son perecederas. Y al ser redimidos, ahora vivimos para adorar al Señor, desde ahora y por la eternidad. Cuando leemos 1 Juan capítulo 3, dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Esta palabra practica no quiere decir que no peque. Esto significa que no es una práctica, que no es un diario vivir, que no es algo común en su vida. Todo aquel que ha nacido de nuevo no tiene como práctica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano, tampoco es de Dios. Aquí nos muestra las diferencias para entender quién es un hijo de Dios. No podemos decir que somos hijos de Dios y guardamos rencor. Y nos cuesta amar porque iría en contra de su palabra. Los hijos de Dios somos nacidos del Espíritu, porque compartimos la naturaleza de Dios, por lo cual también hacemos justicia. Tratamos de vivir conforme la palabra de Dios enseña. Por eso Dios se hizo hombre, Filipenses 2, se despojó de su deidad y nos mostró cómo vivir esta vida terrenal, mientras Jesús vendría por nosotros, porque Él dejó claro que no somos de este mundo. Practicamos el bien y el amor imitando a Dios,
tratando de hacer lo mejor en nuestras vidas, aunque llegamos a tropezar. Gálatas 6:1 nos explica esto y Primera de Juan capítulo 3 también nos lo enseña. Primera de Juan capítulo 2 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, está hablando a hijos de Dios, hijitos míos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Pecaremos después de nacer de nuevo? Sí, pero esto no tiene que ser una práctica en nuestra vida, no un diario vivir. Es lo que nos enseña su palabra. Asimismo, vemos en numerosos textos bíblicos del Nuevo Testamento que se nos dice que debemos guardar los mandamientos de Dios. En Mateo, en Juan, el Antiguo Testamento, todo nos habla. Pero quiero que recordemos que estos mandamientos nos hablan de la ley para el pueblo de Israel, el Antiguo Testamento. O sea que no hay ley ni mandamientos para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, para la iglesia. Sí, ya lo dejé claro que hay una ley, un nuevo mandamiento en Juan 13:33, que nos amemos unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este es el nuevo mandamiento que dejó Jesús. Esta es la ley de Cristo. Sí vivimos bajo una ley, es la de Cristo. Obedecer lo que Cristo obedeció, amar lo que Cristo amó. Esa es la ley, ese es el nuevo mandamiento, el del amor. Pero no tenemos que confundir una ley con la otra. En Romanos, donde leímos que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, es decir, refleja la voluntad divina, no es un llamado a practicar la ley judía con sus ceremonias y rituales que anunciaban la venida de Cristo. Tenemos que entender que alguien que diga que debe cumplir la ley, entonces también debe circuncidarse. Entonces también debe de matar corderos, palomas y presentarlas como holocausto. Entonces también debe que llevar agua al altar. Entonces también tiene que hacer todas las leyes, porque la ley no solamente son las leyes morales, también había leyes civiles y también habían leyes sacerdotales para el pueblo de Israel. Si tú dices yo debo guardar los mandamientos, entonces tienes que guardar toda la ley. Y si eres hombre, mi pregunta es, debes ser circuncidado porque tienes que guardar toda la ley. Y esto no es un llamado a practicar la ley judía, con todas sus ceremonias. Estamos llamados a practicar la ley del Espíritu Santo. En eso cumplimos el plan de Dios. Es un llamado a vivir conforme a lo que Dios aprueba, según la naturaleza de Dios. Él nos llamó a ser santos, como es 1 de Pedro 1 y 2. Es la naturaleza pecaminosa humana la que se opone a Dios, porque cuando hacemos lo malo mostramos que los mandamientos de Dios son para bien y no para vida. Son para bien y para vida, no para mal, perdón. No solo para nosotros, sino también para la comunidad. En otras palabras, como Pablo lo dijo, por medio de los mandamientos descubrimos que el mal está en nosotros, que somos malos. Eso es lo bueno de la ley de los mandamientos, que nos muestran que somos malos. La ley de Dios, los mandamientos nos ayudan a darnos cuenta que somos pecadores y que merecemos la muerte. Por lo tanto, demuestra nuestra necesidad de salvación en nuestros pecados. Esto es porque nuestras vidas obedecen al pecado como una ley grabada en nuestros cuerpos y la fe en Cristo nos da la posibilidad de recibir libertad de esa ley de muerte. Ya no tenemos que seguir esclavizados a nuestros pecados para que no muramos. Ahora ya no estamos bajo el poder del pecado, sino bajo el poder de Dios para poder y querer hacer su voluntad. Es decir, para que en esta vida hagamos las obras de Dios. ¿Para qué es esa libertad? Siendo libres de la esclavitud al pecado podemos servir a Dios haciendo su voluntad. La palabra de Dios nos enseña en Romanos 7, entonces aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley. La ley nos mostró, como ya vimos, el pecado. Ya no tenemos que conformarnos con servir a la ley de Dios solo con la mente. Ahora también podemos hacerlo como nuevas criaturas, mediante la nueva naturaleza que Dios nos dio con el nuevo nacimiento como hijos de Dios, estando unidos a Cristo. ¿Cómo sabemos si lo estamos, si somos hijos de Dios? Porque no es una práctica en nuestra vida el pecado. No hacemos las obras de la carne, sino del Espíritu. Eso nos lo enseña Romanos 8. A eso se refirió Jesús cuando le dijo a Nicodemo que debería nacer
de nuevo. Efectivamente, hemos visto que la salvación es por fe, Efesios 2, 8, 9. Dice que para que nadie presuma habérsela ganado. Si no fuera así, el cielo sería horrible porque todos hablaríamos de todas las obras buenas que nos hicieron llegar allí. Y esto parecería más al infierno que al cielo. Somos salvos por medio de los méritos de Cristo, no de los nuestros. Somos salvos por la justificación de un justo que es Cristo, no de nosotros. Somos salvos por los méritos del Señor Jesús, no por los nuestros. Las buenas obras no las hacemos para ganarnos la salvación por medio de la obediencia, sino que la obediencia a Dios es el resultado de la salvación que Dios está operando en los suyos. Dice su palabra en Efesios 2. De manera que la salvación es para librarnos de la ley del pecado, para en adelante servir a Dios. Como el pecado está en nosotros y somos esclavos de él por naturaleza carnal, quien cree que el sacrificio de Cristo para expiación de su pecado ha muerto con Cristo para levantarse a una nueva vida, esa nueva vida implica la acción del poder de Dios en sus hijos para que vivamos libres del poder del pecado y así podamos obedecer ese mandamiento de amor, esa ley de Cristo. Concluyo con este versículo de Romanos 6. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Si lo obedezcan en sus malos deseos, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presenten ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos. Y presenten sus miembros a Dios como instrumento de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Las obras de los hijos de Dios ya no son las mismas obras que cuando vivían esclavizados al pecado. La gracia no es licencia para pecar, alegando salvación, porque si fuera así, la salvación de aquella persona sería inexistente o imaginaria. Nadie puede decir Jesús pagó por mis pecados, ahora pecaré sin remordimiento porque ya soy salvo. Al contrario, porque Jesús ha pagado por nuestros pecados, ahora sí podemos servir a Dios con nuestra mente y con todo nuestro corazón. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias porque aprendemos que sí tenemos una ley que es la tuya, sí tenemos unos mandamientos, el mandamiento del amor, amarte a ti sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y tenemos que obedecer a la verdad única, a la verdad de que eres tú, Señor, a esa verdad que nos ha hecho libres, a esa verdad que nos santifica, a esa verdad que nos aparta y a esa verdad que nos justifica. Gracias, Padre hermoso, por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias por todo lo que nos das a conocer. Y gracias porque cada vez más entendemos que necesitamos de ti. Necesitamos de ti, Señor. Que guardar algo o cumplir algo con un requisito no nos hace salvos. Nos hace salvos es obedecerte a ti. Y cuando te obedecemos, iniciamos un proceso nuevo en nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.